El nervio trigémino. El nervio trigémino es un nervio mixto que transmite la sensibilidad de la cara, órbita y fosas nasales. Lleva los estímulos motores a los músculos masticatorios. Las fibras sensitivas tienen su origen en el ganglio de Geyser, el borde anteroexterno de este. Nacen tres ramas del trigémino: nervio oftálmico, nervio maxilar superior y nervio maxilar inferior. El nervio oftálmico, nervio sensitivo que penetra la cavidad orbitaria a través de la hendidura esfenoidal, donde emite sus tres ramas: nervio nasal, nervio frontal, nervio lacrimal. Nervio nasal. Atraviesa la cavidad orbitaria hacia la pared interna de la órbita. Las ramas terminales inervan la mucosa de la pared supero-anterior de la cavidad nasal, la piel entre la nariz y el ángulo interno del ojo. Nervio frontal. Controla la dirección del tronco nervioso oftálmico y se divide en la cavidad orbitaria en el nervio supraorbitario, que da inervación al párpado superior y la región periclaneal anterior. Nervio lacrimal. Alcanza la glándula lacrimal e inerva la conjuntiva y el ángulo externo. Nervio maxilar superior. Alcanza el agujero redondo mayor para penetrar a la fosa pterygomaxilar, después alcanza la hendidura esfenomaxilar y después el canal supraorbitario, que recoge y penetra saliendo del orificio supraorbitario donde emite sus ramas terminales. Nervio orbitario. Se desprende del tronco de la fosa pterygomaxilar y penetra con el de la cavidad orbitaria. Se divide en un ramo temporomalar que inerva la piel de un pómulo y de un ramo que se anastomosa con el nervio lagrimal y termina en la glándula lagrimal. Los nervios orbitarios son dos y penetran a la órbita con la hendidura esfenomaxilar y llegan al agujero esmoidal posterior y penetran y se distribuyen por las celdillas hemoidales. Nervio esfenopalatino. Se desprende del tronco cuando penetra la fosa pterygomaxilar, pasa por fuera del ganglio esfenopalatino, proporcionándole uno o dos ramos anastomóticos y después se divide en sus ramas terminales. Nervios nasales superiores. Penetran por el agujero esfenopalatino y llegan a las fosas nasales, inervando el cornete superior y medio. Nervio nasopalatino. Penetra por el agujero esfenopalatino y alcanza el tabique, luego llega al conducto palatino anterior y atraviesa e inerva la parte anterior de la bóveda palatina. Nervio pterigopalatino. Penetra al conducto pterigopalatino y se distribuye por la mucosa de la rinofaringea. Nervio palatino anterior. Detiene y alcanza al conducto palatino posterior. Al salir del conducto, emite ramas para la bóveda palatina y el velo del paladar. Nervio palatino medio. Desciende a veces acompañado del nervio palatino anterior, si no, sale por los conductos palatinos accesorios para distribuirse por la mucosa del vello del paladar. Nervio palatino posterior. Desciende por el conducto palatino accesorio, al salir da inervación al velo del paladar. Nervios destinarios posteriores. Estos son dos o tres ramas que se desprenden del tronco en la parte anterior de la fosa pterigomaxilar, descendiendo adosados a la tuberosidad del maxilar para penetrar en los conductos dentinarios posteriores, inervando a los molares superiores, seno maxilar y al hueso mismo.
Nervio dentinario medio. Este nervio nace del tronco en el canal suborbitario y se anastomosa con el nervio dentinario posterior y con el dentinario anterior, formando así el plexo dentinario, inervando premolares y raíz mesovestibular del primer molar superior. Nervio dentinario anterior. Emana el tronco cuando éste pasa por el conducto suborbitario, alcanza el conducto inguinario anterior y da inervación a incisivos y caninos. Nervio maxilar inferior. Este sale del ganglio de Geyser y llega al agujero oval. Una vez fuera, se divide en dos troncos, uno anterior y otro posterior. El tronco anterior proporciona 3 ramas, que es el nervio temporobucal, que suministra unos haces al músculo pterigoideo externo. La cara externa de este músculo se divide en una rama motora o nervio temporal profundo anterior, que distribuye por los haces anteriores del músculo temporal, y una rama descendente sensitivo o nervio bucal que inerva piel y mucosa del carillo, en la marginal del primer al tercer molar inferior. El nervio temporal profundo medio da inervación a los haces medios del músculo temporal. El nervio temporo masseterino pasa por arriba del pterigoideo externo y se divide en una rama ascendente llamado nervio temporal profundo posterior, que inerva los haces posteriores del músculo temporal, y otro descendente que inerva el músculo masseterino. El nervio auriculotemporal se divide en nervios auriculares inferiores para el conducto auditivo externos auriculares que van en la articulación temporomandibular, y una rama anatopómica para el nervio dentinario inferior y otro para el facial, y ramas parotoideas. El nervio dentinario inferior es el que penetra el conducto dentinario inferior, lo recorre hasta el agujero mentoniano. El nervio dentinario emite varias ramas colaterales: rama anatómica del lingual, nervio miloioideo que inerva al músculo miloioideo. Las ramas dentinarias nacen del conducto dentinario e inerva los molares inferiores, premolares, caninos, así como la mucosa y el hueso de la región. Las ramas terminales al nervio lingual es el que camina por delante del dentario inferior, inerva el piso y la boca y la lengua. Eso es todo, amigos.